Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. En esta mañana tenemos un mensaje para usted, un mensaje que va a cambiar su vida, que lleva por título ¿Hay algo imposible para Dios? Te invitamos a que quedes con nosotros y seas partícipe de esta bendición que Dios tiene para ti. Bueno, hermanos, en esta hermosa mañana, a pesar de que esté nublado, ¿verdad? Sigue siendo hermosa porque la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor. Amén. Este es el día que hizo para gozarnos y alegrarnos en Él. Bueno, hermanos, en esta mañana, primeramente, como si pueden reconocer esta figura o esta fotografía de un monte, el monte Everest. Creo que más de uno de ustedes ha escuchado acerca de este monte Everest, que es uno de los más altos, ¿verdad? Uno de los más altos, una de las montañas más famosas. Hace tiempo veía algo que pasó en una película, ¿verdad? Basada en un hecho real, acerca de un joven que le hizo una promesa, ¿verdad?, a la joven que le gustaba, y le dijo que él iba a subir hasta el monte Everest. Él iba a llegar hasta la punta. Pero para esto, hermanos, él nunca había hecho esto. Él nunca había escalado una montaña, nunca lo había hecho en su vida. Pero el amor o lo que él tenía por esta joven le hizo tener una pasión de decir: yo puedo hacerlo. Yo puedo llegar y subir hasta ese monte. Hermanos, yo veía las gráficas de las personas que llegaban. La mayoría no puede llegar. Muchos mueren en el camino. Un monte difícil de subir. Pero este joven se propuso en su corazón hacerlo, ¿verdad? Y aunque cuando él llegó con el instructor y el instructor le decía: ¿has hecho esto antes? Porque no es fácil. Y él pues le mentía, le decía que sí, pero nunca lo había hecho en su vida. Pero él tenía algo en su mente, en su corazón, de que lo iba a lograr. A pesar de que la gente le decía que iba a ser imposible. A pesar de que la gente le decía, aún el instructor le decía: no lo hagas si no lo has hecho. Y él se dio cuenta. Fácilmente, hermanos, alguien puede ver, y más cuando es maestro, enseña, ve cuando la persona no es capaz, no lo ha hecho nunca, se ve. Pero este joven no le impidió eso. Aunque le costó trabajo, sintió que se le acababa el oxígeno, ¿verdad? Hubo personas que lo apoyaron y le dijeron: sí se puede. Y lo logró y llegó al monte Everest. Entonces, hermanos, podemos ver y entender que muchas veces para el ser humano hay cosas que podemos hacer, son posibles, humanamente hablando. Pero muchas veces en nuestra mentalidad podemos decir: es que no puedo hacerlo, es que no tengo la capacidad, es que no tengo el talento, no tengo el don. Pero cuando uno, hermanos, se lo propone en su corazón, dígame, ustedes, hermanos, ¿lo han logrado? Algo que parece imposible humanamente hablando, que dice: no puedo hacer esto, y se ha propuesto hacerlo, ¿lo ha logrado hacerlo? Creo que sí, hermanos. Creo que más de uno de nosotros hemos puesto ese propósito y lo hemos logrado. Ahora, hermanos, como les decía, en el lenguaje coloquial se usa el adjetivo imposible para nombrar algo de difícil realización. Y, hermanos, cuando oraba y le decía al Señor: Señor, ¿qué es el mensaje que tienes para tu pueblo? ¿Qué tienes para mi vida? Y él me decía, sentía, escuchaba y me decía: ¿hay algo imposible para Dios? Por eso el tema, hermanos, le puse: ¿hay algo imposible para Dios? Pónganse a pensar, hermanos, en esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio o tal vez más de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos testificar que lo que muchas veces es imposible para el hombre, humanamente hablando,
para Dios es posible. Para Dios es posible. Cuando las personas o la circunstancia que te encuentras te dicen, no se puede, no puedes lograrlo, es imposible hacerlo. Para nosotros, hermanos, como hijos de Dios y que leemos la palabra de Dios, ¿encontramos en la palabra que nos diga que no podemos hacerlo? Dígame, hermanos, nosotros que hemos leído la palabra y la leemos, ¿encontramos algo que dice la palabra que no podemos hacer, que es imposible para nosotros? Cada uno de nosotros conocemos Filipenses 4:13. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? ¿Qué nos dice? ¿Lo saben, hermanos? A ver, quiero oírlos en voz alta. La cuenta de 3. Filipenses 4:13. 1, 2, 3. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Sin Él, como decía, humanamente tal vez puedo hacer cosas. Podemos hacer cosas. Pero la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que dice la palabra de Dios, siendo rey, se despojó de todo para venir a la tierra y hacerse semejante al hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza que nos tiene la palabra bendita de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y quiere que a través del proceso, de la circunstancia que estemos pasando, aprendamos? Bueno, hermanos, la determinación se basa en la fuerza humana, la inteligencia y el ingenio para superar los problemas. No es realista, hermanos, creer que la determinación puede superar cualquier cosa, porque las personas encuentran dificultades que simplemente no pueden resolver por sí mismas. Muchos hombres, hermanos, y mujeres han llegado a demostrar que lo que algunos dirían es imposible, no es imposible en absoluto. Como Igor Sikorsky dice, cuando apenas era un niño de 12 años, sus padres le dijeron que las autoridades competentes ya habían demostrado que el vuelo humano era imposible. Y eso hablamos hace muchísimos años, hermanos. Sin embargo, este joven dice que construyó el primer helicóptero y en su planta donde él se encontraba, o el lugar donde estaba, dice que colocó un letrero que decía lo siguiente: según pruebas aerotécnicas reconocidas, dice, el abejorro no puede volar debido a la forma y el peso de su cuerpo en realización con el área total del ala. Y ustedes han visto los abejorros, las avispas, ¿verdad? Que son grandes, pero tienen unas alas pequeñas. Entonces dicen que es imposible que pueda volar. Como a este joven de 12 años, le dijeron sus padres que era imposible que el hombre volara. Y hermanos, vemos que la tecnología avanza. Lo que antes no era creíble, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? Pero ahora la tecnología avanza más y todo puede pasar. Ahora, hermanos, pues el abejorro no sabe esto. Así que sigue adelante y vuela de todos modos. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien le diga, no lo puedes hacer, ¿verdad? No hay nadie quien le diga, eso es algo ilógico, algo que humanamente no puede suceder. Pero ¿quién se lo dice? Y Él lo hace. ¿Cuán mayor, hermano, nosotros como hijos de Dios, que estamos creyendo en un Dios de poder, que estamos, hermanos, viendo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que está haciendo en la vida de mi hermano, en la vida de cada familia, en los testimonios? Vemos lo que Dios puede hacer, hermanos. Pero déjeme decirle, muchas veces como seres humanos, ¿verdad? Nos ponemos una muralla y decimos, no se puede hacer. Hermanos, el enemigo, dice la palabra de Dios, que vino para matar, hurtar, destruir. El enemigo viene para hacerte creer que tal vez el momento que estás pasando no vas a lograrlo. No vas a poder avanzar, no vas a poder superar la prueba, la dificultad. Pero hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios?
Y vamos a estar viendo unos pasajes acerca de lo que nos dice. Y vamos a ver, ¿hay algo imposible para Dios? En Lucas 1, 26 al 38 nos dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué saturación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, en el versículo 29 vemos que María se turbó por las palabras que el ángel, ¿verdad?, le acababa de decir. Pero dice que le llama favorecida y bendita. ¿Por qué estaba preocupada? Bueno, hermanos, hubo dos muy buenas razones. Dice, ella era virgen, María estaba comprometida, ¿verdad? Y se iba a casar con José. Entonces, hermanos, durante este periodo de los que se llevaba a cabo, se debía mantener la abstinencia, y el compromiso, hermanos, dura alrededor de un año. Y durante ese periodo, si una mujer quedaba embarazada, se consideraba adulterio. De acuerdo, hermanos, al Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con la mujer que hallaban en adulterio? La sacaban y era apedreada y moría. Entonces, cuando el ángel le dice que ella, en el 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Hermanos, todos sabemos que para procrear un bebé se necesitan la mujer y el hombre. Claro, ahora con la tecnología vemos que ellos ya están creando, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Ahora ella, hermanos, ¿cómo tomaría usted la noticia? Yo me imagino, y más adelante vamos a leer lo que José sintió. Estoy comprometido, me voy a casar, estamos preparando todo de acuerdo a cómo debe llevarse. Pero se imaginan que ella venga y le diga: ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Cómo es posible esto? Primeramente, en su pensamiento, adulteraste o me engañaste. Pero hermanos, todos conocemos, ¿verdad? Y no voy a basarme en este momento en su nacimiento, las celebraciones que se llevan a cabo, no, sino quiero que veamos algo que tal vez por su pensamiento no pasaba María, esta mujer. Pero si recordamos que le dijo, favorecida y bendita, que fue escogida, como dice la palabra en el 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y quién es Jesús, hermanos? Todos sabemos quién es. Nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que vino a este mundo para traer salvación al perdido. Pero se cumple la palabra, hermanos. Si leemos los profetas, todo esto estaba profetizado. Y nacerá un hijo. Y nacerá el Hijo del Hombre, aquel que vendría a traer libertad, traer sanidad, traer restauración, traer reconciliación entre nuestro Creador y cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a acontecer esto?
si yo no he estado con alguien? Pero continúa y dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquella mujer que la tomaron, verdad, que no creían, verdad? Ella clamaba al Señor, pero dice que en su vejez Dios le dio un hijo. La llamaban estéril. Pero el 37, hermanos, dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, esto que vemos no era una situación ordinaria. El ángel Gabriel explicó cómo concebiría por obra del Espíritu Santo, y luego, después de contarle el milagro de que Isabel tuviera un hijo en su vejez, a pesar de haber sido estéril toda su vida, le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Y hermanos, podríamos hablar esta mañana de muchos testimonios, como dice la palabra, una nube de testigos que nos hablan de lo que Dios, ¿verdad?, hacía en cada uno. Hombres y mujeres de Dios, como la esposa de Abraham, Sara. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Dice que Dios le dio una promesa a Abraham, que él sería padre de multitudes. Padre de multitudes. Pero dice que Abraham ya era grande y que Sara ya había pasado el tiempo de poder tener un hijo. ¿Y qué aconteció, hermanos? Que Dios le dio un hijo, Isaac. Y la pregunta es, hermanos, en esta mañana, ¿hay algo imposible para Dios? Medite en su corazón en esta mañana, hermanos. Jóvenes, porque también cada uno de ustedes, ¿verdad?, no solamente es para los adultos, el mensaje es para cada uno de nosotros. Les hablo a los jóvenes porque los jóvenes también van a experimentar retos en su vida, dificultades. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer de acuerdo a su voluntad? No a lo que nosotros muchas veces queremos, hermanos, no. Algo que podemos aprender a través de la palabra es, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La voluntad de nuestro Dios, hermanos, en nuestra vida, que es agradable, que es perfecta, que es para bien para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, como dije antes, la palabra imposible no significa nada para el Señor. Y el nacimiento de un bebé nacido de una virgen fue un milagro, algo que solo Dios podía hacer. Y solo hay algunas cosas en la vida que no se pueden arreglar con determinación e ingenio humano, cosas que toman un milagro. Y esto, hermanos, es la verdad que vamos a seguir explorando a través de la palabra de Dios. Y quiero compartirles otros versos más que en esta mañana, hermanos, pongamos atención. En Marcos 14, 35 al 36, dice la palabra, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasare de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todos recordamos, hermanos, cuando el Señor estaba en el huerto del Getsemaní. Ya vimos su nacimiento, algo que fue un milagro, algo que ya estaba profetizado. Pero todos conocemos la historia y conocemos qué es lo que el Señor tenía que pasar. Le enseñó a sus discípulos
los milagros, las maravillas que se estaban viendo. Y la obediencia hacia el Padre lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Ahora, hermanos, podemos ver que Él está en el huerto del Getsemaní y sabía lo que tenía que pasar. Sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Y hermanos, humanamente, ¿quién puede soportar eso? Si a veces con un rasguño ya nos estamos quejando, si a veces con un dolor ya nos estamos quejando. Ahora, si la palabra de Dios dice que sobre Él fueron llevadas todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, hermanos, en Él, en el Señor Jesús. Pero algo, hermanos, que podemos aprender a través de la palabra es que dice que Él estaba orando al Señor, estaba orando y le decía que si fuese posible pasar de Él aquella hora, si fuera posible que no pasara por lo que tenía que pasar, porque estaba angustiado. Pero Él decía, Abba, Padre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en los momentos difíciles clamamos al Señor? En los momentos y circunstancias en las cuales parece que la tierra se nos viene encima, el mundo se nos viene encima, cuando no hallamos salida. Pero entendemos a través del Espíritu Santo el clamor que debemos elevar hacia nuestro Padre Celestial. Y el Señor decía, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas, no solamente unas cuantas, sino todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Cuántos hermanos le hemos dicho al Señor, Señor, estoy pasando por esta situación, quítala, ayúdame, ya no puedo más? Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Dios no nos va a dar más de lo que no podamos aguantar. Y si estamos pasando por una prueba, una dificultad, hermanos, algo que he aprendido en mi caminar es a ser agradecido con Dios, a darle gracias a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios me dice que todas las cosas que pasan en mi vida, que pasan en su vida, hermanos, para los que aman a Dios, ¿qué dice la palabra? Obra para bien. Y es algo muchas veces que no entendemos, hermanos. No entendemos en el momento. Hermanos, yo muchas veces me pregunto y le digo, Señor, ¿por qué mi papá tuvo que pasar lo que pasó? Pero el Señor siempre trae paz a mi corazón. Y le doy gracias, porque si fue la manera en la cual Él aceptó al Señor en su corazón, fue la oportunidad que Dios le dio en esos momentos, doy gracias a Dios por ello. Porque solamente Dios sabe cómo vendrán las vidas a los corazones. Y más, hermanos, cuando nosotros entendemos que cuando, decía la hermana, no tengamos miedo de hablarle a las personas. No tengamos miedo de decirles que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él puede cambiar tu familia, cambiar tu vida. Hermanos, muchas veces nuestras familias están pasando momentos difíciles, momentos en los cuales se vienen abajo. Pero nosotros, hermanos, conocemos la palabra y sabemos quién es el que puede levantarlos, quién es el que puede traer consuelo a sus vidas, quién es el que puede traer sanidad a sus corazones, quién es el que trae salvación. Y que muchas veces las cosas que pasan, hermanos, son para que ellos se acerquen, como nosotros un día. ¿Cómo es que venimos a los caminos del Señor? Oh, hermanos, veníamos gozosos, con un corazón. No, hermanos, ¿cómo veníamos? ¿Qué cargas traíamos? ¿Cuál era nuestra dificultad? ¿Qué estábamos pasando? Que no encontrábamos salida. Pero cuando entramos y venimos a este lugar, si fue en este lugar que conocieron al Señor o en el lugar donde ustedes estaban, algo pasó.
El Señor empezó a trabajar en nuestros corazones, en nuestra vida, para hacernos entender muchas cosas. En el Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En otra versión, hermanos, dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Pero Él nos ayuda a vencerlos. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestros problemas, hermanos? ¿Cuánto hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos podemos, hermanos, darle gracias a Dios porque muchas circunstancias, muchas dificultades que tal vez pasé, que estoy pasando o tendré que pasar? Decir: Señor, gracias, y no quejarme. Hermanos, yo sé que no es fácil, humanamente no es fácil darle gracias a Dios cuando estás pasando por una dificultad, cuando estás pasando por algo. Pero hermanos, como les digo nuevamente, cuando yo me enteré lo de mi papá, mi hermano mayor nos habla en la noche, hermanos, yo solamente podía darle gracias a Dios. Tal vez pude quejarme, pude decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste volver a ir y verlo y estar con él? Hermanos, pero a través del proceso que yo vine aquí a la iglesia, yo les he dicho más de unas veces, era difícil para mí expresar mis sentimientos a mi papá, porque mi mamá había fallecido cuando yo tenía 8 o 9 años, si no recuerdo. Y era difícil expresarlo por todo lo que pasamos, lo que vivimos. Pero a través, hermanos, de yo poder hablar con él, a través de poder decirles: Padre, hay un Cristo que te ama. Y muchas veces yo lo oía y él me decía: sí, hijo, yo sé que Dios está conmigo. Mi papá estaba solo en su casa. Y yo podía expresar y podía decir que lo quería, que lo amaba. Y algo, hermanos, que nunca en la vida había hecho. ¿Por qué? Porque a través del tiempo había cicatrices, había dolor en mi vida. Algo, hermanos, que yo no podía, por más que quería, dejarlo a un lado. Por más que yo quería expresar mi cariño, mi amor hacia mi papá, no podía hacerlo. Aún para mis hermanos, mis hermanas, no podía hacerlo. Pero una vez, hermanos, que Cristo llega a mi corazón, que llega a mi vida, que la palabra de Dios me dice que ahora yo puedo amar a Dios porque Dios me amó primero. Porque Él depositó su amor en nuestro corazón. Ahora yo puedo expresar lo que era imposible para mí hacer hacia mi Padre. Ahora yo puedo expresarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él cambia el corazón de piedra, que Él quita el corazón endurecido y pone un corazón sensible a la presencia de Dios. Él nos pone un corazón, hermanos, nuevos para expresar no lo que éramos antes, sino lo que somos en Cristo Jesús. Nuevas criaturas para expresar, hermanos, lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Lo que era imposible para nosotros, ¿verdad? Ahora es posible. Y hermanos, es un proceso. Yo no digo que sea fácil, es un proceso. Porque como les dije, yo no tuve un ejemplo a seguir. Y eso, hermanos, para mí muchas veces no es fácil para con mis hijos. Pero yo sé, hermanos, que pidiéndole al Señor que Él sea el que siga obrando en mi vida, que siga tratando conmigo. Hermanos, yo sé que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermanos, no a la nuestra, a su voluntad, dice que Él nos oye. ¿Cuántos hermanos están seguros que Dios escucha su clamor y su oración? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes se sienten seguros de que Dios escucha su oración? Porque en la palabra de Dios no solamente encontramos hombres adultos, sino encontramos testimonios de jóvenes como Daniel, como el rey David, jóvenes, hermanos, que ellos entendían que Dios estaba con ellos. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros jóvenes debemos estar seguros, conscientes de en quién estamos creyendo y lo que la palabra de Dios nos dice. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, hermanos, ¿cuántos hemos visto su respuesta? Tal vez no al siguiente día, tal vez sí, pero hemos visto su respuesta, hermanos. Estamos seguros en Él que Él escucha nuestra oración, escucha nuestra petición, escucha el anhelo que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tanto estamos seguros que Él nos oye? Hermanos, yo he experimentado muchas cosas, he pasado muchas cosas a través de esto, y algo que siempre he podido ver es un ejemplo en mi trabajo. A veces vemos el clima como en este momento. Tal vez está haciendo mucho aire, a veces está lloviendo, y a veces me toca trabajar afuera. Y en ese momento, bueno, veo las nubes que vienen pronto, que se acercan, pero en la confianza que debemos de tener con el Señor, de saber que Él nos oye, ¿verdad? Le digo, Señor, pues permite que no pase la lluvia aquí donde estoy trabajando. Déjame trabajar, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces pasan cosas que digo, wow, se veía que venía un tormentón, una lluvia, y pasa por un lado. Pero déjeme decirle, no le exijo, sino que lo que aprendemos a través de nuestro caminar con el Señor es de que debemos de tener una relación con el Señor como si, no sé cuántos de ustedes, niños, jóvenes, tienen un amigo en el cual platican con Él, abren su corazón. Y es lo mismo con el Señor. Cuando tú te pones a platicar con Dios, como decía el hermano, aunque no podemos verlo, pero estamos seguros que Él está a la par. Que no podemos, hermanos, verlo visiblemente, pero mi corazón lo puede sentir. Ahora, hermanos, para sentir su presencia no solamente necesito estar aquí en la iglesia, no solamente necesito estar en mi hogar, no, sino aún en el trabajo o donde nos encontremos, jóvenes, en la escuela, estar platicando, oh Señor, mira, tengo esta situación, está pasando esto, pero yo puedo confiar en ti que tú me puedes ayudar. Yo puedo confiar en ti que tú abres puertas. Yo puedo confiar en ti porque la palabra de Dios me dice que mi confianza debe estar puesta en ti. Que mi confianza debe estar puesta en lo que tus promesas me dicen. Hermanos, por eso Él dijo, y yo grabaré mi palabra en su corazón, en mi corazón, en su corazón de cada uno de ustedes. Pero cuando, hermanos, no tenemos el tiempo para escudriñar, no tenemos el tiempo para leer, cuando ponemos otras cosas en primer lugar antes que a Dios, se nos olvida. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, Dios nos recuerda dónde debemos buscarlo, a quién debemos ir, quién es nuestro ayudador,
¿Quién es el que me va a ayudar en el momento difícil? ¿Quién es el que me va a sacar de este problema? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos problemas y vamos a seguir teniendo problemas. Nadie nos dijo que el venir al Señor iban a hacer la vida, como se dice, de color de rosa. ¿O alguien le dijo, hermanos? Nadie nos dijo eso, hermanos. Al contrario, ¿qué fue lo que nos decían? ¿Qué es lo que las personas nos decían? Y algo que siempre está presente, hermanos, es cuando alguien, y no de aquí de la congregación, cuando yo vine al Señor, esta persona me decía, lo que tú sientes, un día se va a acabar. La emoción que tú sientes, un día va a terminar. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando vivimos por emociones, claro que sí. Pero cuando nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro corazón está entregado al Señor, hermanos, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar, hermanos, de Él? Nada ni nadie. Cuando estamos seguros, cuando no estamos viviendo por emociones, hermanos, porque cuando vivimos por emociones, tal vez, pero cuando nuestra convicción y nuestra seguridad está en Dios, déjame decirte, aunque no puedo decir que todo el tiempo el gozo va a estar aquí, no, habrá veces que bajará, pero dice por ahí un cántico, Señor, aviva ese fuego en medio aún de esa llama pequeña, aviva el fuego en mi corazón y que yo siga confiando y esperando en ti. No crea lo que el enemigo dice, no crea en lo que el enemigo quiere venir a mi vida, sino crea en lo que tú me has dejado en tu palabra, tus promesas. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que somos ¿quiénes? Somos sus hijos. Ya no somos, hermanos, como dice la palabra, aquellos que trabajadores, no. Dice, ahora somos sus hijos. Y como hijos, ¿qué nos manda a hacer? A confiar en nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, es tan importante estar agarrados de la mano de Dios. Es tan importante pedirle a Dios dirección en nuestras vidas. En primera de Pedro, hermanos, 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor estará contra los que hacen el mal. Hermanos, Dios nos escucha. Téngalo presente cada día, en cualquier momento que usted se encuentre o va a encontrarse tal vez más adelante. Él está atento a sus oraciones. Hermanos, a través de muchas cosas que pasamos, en este momento podría decirse que mi familia o mi hermano, ¿verdad? Su esposa, como ustedes conocen la condición de Yasmín, es un tiempo difícil en lo cual sabemos que los doctores pues dicen muchas cosas. Ellos te dicen lo que humanamente puede suceder, ¿verdad? Y es una situación en la cual, hermanos, no solamente digamos que afecta a su vida, sino que también a nosotros como parte de ellos. Y a través del proceso que ellos están pasando, a través de orar al Señor y decir, Señor, los doctores pueden decir muchas cosas. Hace años, cuando ella cayó la primera vez en el hospital y que
decían los doctores que solamente iba a salir si le ponían un tubo, que solamente ella podía salir y vivir, ¿verdad? Si le adaptaban eso, que su condición de ella no iba a poder reírse, que ella no iba a poder hacer nada. Hermanos, recuerdo aquel primer día en que ella empezó a carcajearse. Estábamos en la casa, la estaban bañando y fue sorprendente. ¿Por qué? Porque mientras los doctores, las personas te dicen algo que no se puede, hermanos, si no hubiéramos estado en los caminos del Señor, tal vez hubiera sido más creíble. Porque nos lo estaba diciendo un doctor que estudió muchísimos años, que él conoce, que él sabe. Pero cuando todo este proceso, hermanos, viene y estamos en el camino del Señor, déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. Y yo sé que en este momento, hermanos, los doctores dicen muchas cosas, pero yo sé, y a través de esto, hermanos, que yo oraba y Dios hablaba a mi corazón, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada, hermanos. Las personas podrán decir, el mundo podrá decir, pero déjame decirte, cuando Dios está en control de tu vida, cuando Dios está en control de tu situación, no hay nada ni nadie que pueda cerrar la puerta que el Señor abre. No hay nada ni nadie, hermanos, que pueda decirte no se puede, porque la palabra de Dios eso no me dice. La palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo lo puedo en aquel, hermanos, que vino un día a este mundo, que caminó entre el hombre, que fue y dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que resucitó al tercer día y que prometió que un día Él regresaría. Hermanos, ¿en quién estamos creyendo hoy en día? A veces nuestra circunstancia podemos ponerla más grande, pero hermanos, es Dios más grande que cualquier circunstancia, es Dios más grande que cualquier enfermedad. Tenemos a un Dios más grande, hermanos, de cualquier cosa que estemos pasando. Amén, hermanos. Tenemos a un Dios todopoderoso, el cual, déjame decirle, Él no ha terminado con cada uno de nosotros. Él está trabajando, Él nos está moldeando. Estamos en las manos del alfarero. Y ahí, hermanos, es donde queremos permanecer. En Zacarías 8, 6 al 8 nos dice la palabra. Y escuchen, hermanos, lo que Zacarías le dice. El Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. Hermanos, leemos cómo el Señor animó a los cautivos de Babilonia, que pensaban que nunca volverían a ver Jerusalén. Pero Él les dice, hermanos, todo esto puede parecer imposible ahora. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos estaban viviendo un tiempo en el cual eran presos, eran cautivos. Ellos extrañaban el lugar donde ellos adoraban a Dios. Ellos querían regresar, ¿verdad?, al templo, traer sus ofrendas, traer su adoración. Pero desafortunadamente, por la rebeldía en el corazón, por alejarse, apartarse, hermanos, de Dios, hubo consecuencias. Pero en la infinita misericordia de Dios, hermanos, Dios les responde. Aún en medio de lo que parecía imposible para ellos, lo que estaban viendo humanamente con sus ojos, hermanos, lo que ellos estaban pasando en ese momento,
Ellos no pensaban regresar, no pensaban que iban a volver. Pero hermanos, cuando Dios da una promesa, hermanos, díganme ustedes, ¿la ha cumplido o no el Señor? Si Dios les ha dado una promesa, díganme, hermanos, ¿Dios la ha cumplido? O tal vez todavía no. Porque hermanos, como les dije, esperar en Dios no es fácil, pero sí es lo más seguro. Esperar en Dios no es fácil, hermanos, pero sí es lo más seguro. Y Él les dice, ¿pero crees que esto es imposible para mí? Así dice el Señor Todopoderoso: podéis estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente y los traeré de vuelta a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Hermanos, en la vida cristiana podemos tener confianza cuando declaramos que nada es imposible. Porque la palabra imposible, hermanos, realmente no debe de significar nada para nosotros si en la palabra no la encontramos. Nada es imposible para nuestro Dios. Hermanos, en Marcos 9, 23 al 24, dice que Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Porque para el que confía en Él, todo es posible. Y dice que enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en ti. Todos sabemos, hermanos, lo que este hombre estaba clamando al Señor. Pero el Señor le decía: ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes confiar a pesar de lo que estás pasando? ¿Puedes confiar aún en medio de la prueba? Porque para que el que confía en Dios, hermanos, dice, todo es posible. Todo, no solo unas cuantas cosas, sino todo es posible. Pero este personaje dice que le dijo: sí, confío en Dios. Pero le dijo: ayúdame a confiar en Dios. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor: Señor, confío en ti, pero ayúdame a confiar en ti, Señor, aún en la prueba y la dificultad que estoy pasando? Aún aunque las puertas parece que están cerradas, aún aunque las personas me dicen esto, que no puedo hacer esto, que no. Señor, confío en ti, ayúdame a confiar más en ti. En Mateo, hermanos, 17, 14 al 20, dice la palabra: y cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Así que los traje a sus discípulos, pero no pudieron curarlo. Entonces Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? Traérmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, y éste salió de él, y el niño quedó curado desde esa misma hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús le dijo: por su incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, a través de la palabra de Dios vemos los relatos de las personas. Vemos los relatos de aún los discípulos que caminaban con el Señor y que ellos veían los milagros del Señor.
Y aún el Señor les daba autoridad para ir y echar fuera demonios, para ir y sanar a los enfermos. Pero muchas veces ellos no podían hacerlo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque dudaban. Porque no tenían fe. Pero cuando el Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Hermanos, dicen que la mostaza es una semilla más pequeña. Pero cuando crece, cuando crece, hermanos, es no muy grande. Pero llega a haber casos, hermanos, que esa semilla de mostaza crece tan grande, algo enorme, siendo tan pequeño. Y por eso el Señor le dice, si tuvieras fe como esta semilla tan pequeña. No dice el Señor que tu fe, una fe. No, dice, si tuvieras una fe tan pequeña, tú le dirías a ese monte. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en la dificultad, en la prueba, decimos, Señor, ayúdame, aumenta mi fe? Tal vez no tengo una fe tan fuerte, el poder decir, yo voy a poder superar esta dificultad, yo voy a poder superar este problema. No, Señor, pero ayúdame a tener fe, aunque sea una poca de fe, pero esa fe me va a hacer creer en ti, me va a hacer entender que tú eres, Señor, quien mueve las montañas, que tú eres que quita todo problema, que tú eres que cambia las circunstancias, que tú eres, Señor, quien abre puertas donde no las hay, que tú eres, Señor, que se mueve en medio de lo imposible, que eres tú quien lo hace. Hermanos, es la palabra de Dios quien lo hace. Porque dice en Juan, primera de Juan 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? El que ha creído. Hermanos, y cuando hablo de creer, cuando hablo de tener fe, no solamente es de decir yo creo, no. Porque la palabra de Dios dice, aún los demonios creen y tiemblan. Pero los hijos de Dios, hermanos, creemos. ¿Por qué? Porque no solamente lo dicta o lo expreso con mis labios, no, sino que está en mi corazón. Porque su palabra me dice que debemos de creer en Él. Porque la palabra de Dios me dice que solamente en Él puedo superar toda dificultad, toda circunstancia. Que solamente Él, hermanos, es el que me dará la victoria. Porque hemos creído en aquel que venció en la cruz del Calvario. Hemos vencido, hermanos, aquel que venció la muerte. Aquel que nos ha dado autoridad. Aquel que nos ha dado la victoria, hermanos, para vivir en victoria, no en derrota, sino en victoria. Y decir en victoria, hermanos, es aún en los momentos difíciles. Decir, Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me vas a librar de esto. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú, Señor, como dice tu palabra, concederás cada petición que hay en mi corazón, pero de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a deleitarme en tu palabra, de acuerdo en deleitarme en cuando te alabo, te adoro, y cuando puedo decir, mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Pero vamos a continuar, y en Jeremías 29, 11 al 13, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hermanos, ¿cuándo es cuando buscamos al Señor?
con todo vuestro corazón. ¿Cuándo es que venimos al Señor y desgarramos nuestro corazón delante de Él? Bueno, creo que cada uno de ustedes puede estar de acuerdo que es cuando hay dificultad en nuestra vida. Porque hay una diferencia grande, hermanos, cuando estamos bendecidos, estamos pasando por algo, una bendición tan grande. El Señor, creo que hay una manera diferente, es diferente. Porque podemos agradecerle a Dios, lo hacemos con todo nuestro corazón, le damos gracias. Pero cuando hay un dolor, hay una circunstancia, hay una dificultad, hay una angustia, nuestra alma, nuestro ser clama al Señor. Y hermanos, esto ha sido mi clamor en estos días por la vida de mi sobrina. Este ha sido el clamor también de mi esposa por la vida de Yasmín. Y yo sé que también ha sido el clamor y es el clamor de sus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí es donde venimos al Señor y podemos decirle: Señor, yo no puedo hacer nada. Los doctores tampoco pueden hacer nada. Tú los usas, pero tú eres quien hace posible lo imposible para el hombre. Tú haces posible todo, Señor. Y aunque ellos digan muchas cosas, tú eres quien tiene la última palabra. Él, hermanos, es el que tiene la última palabra. ¿Puedes confiar en Dios? Porque para el que confía en Él, todo es posible. No para el que no confía, hermanos, no para el que duda, sino dice la palabra para el que confía. Por eso la palabra, hermanos, en Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debe estar puesta nuestra mirada, hermanos? ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza? Si no es en Cristo Jesús, si no es en quien nos dice, como leíamos en el Salmo 62:8, confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Y esto, hermanos, era mi rema en la mañana. Porque cuando oraba al Señor y a través de ella tocaba mi vida, digo: Señor, es cierto. Perdóname cuando he dudado. Perdóname cuando no he creído en ti. Pero cuando Él, hermanos, a través de su palabra me dice: confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza. Y Él es el único, hermanos. Él debería de ser nuestra motivación. Él debería de ser nuestro todo cada día. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, en esta mañana quiero que se pongan de pie. Y vamos a orar en esta mañana. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. ¿Va a ser fácil, hermanos? No va a ser fácil. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, venía buscando una respuesta. Venía sin esperanza. Sentía que el mundo se me había venido abajo y no sabía qué hacer.
Pero cuando oía a los hermanos, cuando predicaban, sentía como Dios estaba hablando a mi vida, a mi corazón. Y fue fácil, no fue fácil, hermanos. Cada uno tiene una dificultad en su vida. Tal vez está pasando por una dificultad. Para mí no fue fácil, para mi familia no fue fácil. Y a pesar, hermanos, de lo que el hombre decía, a pesar de lo que un papel decía, siempre venía una promesa de Dios que Él nos dio. Nada ni nadie te va a mover de este lugar si no es mi voluntad. Hermanos, ese proceso duró 7 años, en los cuales cada 3 años llegaba una respuesta y decía, no. Volvía a venir otra respuesta y decía, menos. Venía la última respuesta y decía, imposible. Tienen que volver a su país. Pero a pesar, hermanos, de lo que el hombre decía, todo ese tiempo fue un tiempo en el cual no fue fácil. 7 años esperar la respuesta de Dios. Hermanos, no va a ser fácil, pero déjame decirte, para Dios no es imposible, y menos para sus hijos. Yo no sé cuál sea la circunstancia, o tal vez más adelante tengas que pasar, pero déjame decirte, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Tal vez tus amigos, tal vez tus familiares, pero dice el Señor en su palabra, aún con todo eso yo te recogeré, yo te guardaré, yo te libraré de la prueba, te daré fuerza, te daré la victoria. Pero dice, confía en mí. Confía en el Señor. Y a través, hermanos, de un cántico que todos conocen, que vamos a cantar, exprésele a Dios lo que hay en su corazón. Jóvenes, nunca duden del Señor. Nunca duden de lo que Dios puede hacer. Pero recuerden que se haga su voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Para cada uno de nosotros, para sus hijos, para los que hemos creído en el Dios de lo imposible. Para los que hemos creído, hermanos, en ese Dios grande y poderoso que ha hecho milagros, que la palabra de Dios me dice que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, que Él no cambia, que este mundo pasará, que todo pasará, pero Él permanece fiel, que sus misericordias no se han acabado, son nuevas cada mañana, que lo que Él está haciendo, lo que tú estás esperando, tu oración que presentas delante de Él, Él solo dice, confía y espera, porque Dios es quien está obrando. Con nuestra mirada puesta en Él, con nuestra mirada puesta en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Damos gloria a Dios por la palabra dada en esta oportunidad. Esta palabra nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado en la vida? ¿Cuántas situaciones difíciles no se han resuelto? Pero en esta mañana el mensaje de hay algo imposible para Dios es una oportunidad para confiar en Él, para confiar en su palabra. Si tú, amado amigo, estás pasando una necesidad,
Yo te pido en el nombre de Jesús que lo recibas a Él en su corazón. Él es el mejor ayudador y cerca de Él hay oportunidad para poder cambiar tu vida. En este momento te voy a invitar a ti, hermanos, que incline tu rostro y le pueda pedir a Dios que le entre a tu corazón. Y el tema de esta mañana fue: hay algo imposible para Dios, y este privilegio únicamente es para los hijos de Dios. Te voy a invitar que ahí donde estés, incline tu rostro y le digas al Señor: ven a mi corazón, y así puedas formar parte de ese grupo de personas que somos llamados hijos de Dios, que podemos llegar hasta su presencia, pedirle a Él con fe y esperar nuestro milagro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te recibimos en nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que entre a nuestra vida. Te reconocemos como nuestro Dios. Perdona nuestras faltas y permíteme, Señor, ser escrito en el libro de la vida como tu Hijo y poder ser parte de esas bendiciones que solo un Dios, hacedor de las cosas que parecen imposibles, puede hacer. Te damos gracias y te damos honor solamente a ti, Señor. Gracias, hermano, por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y siempre acompáñanos en Hawái para Cristo. Que el Señor te bendiga.